El ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISU tienen el agrado de presentar desde Panamá, puente del mundo y corazón del universo, la serie Feliz para Siempre en el tema número 10, la nueva criatura y el camino a Cristo. Capítulo 1, segunda parte, el amor supremo. Saludos a todos los que nos escuchan, los que están con nosotros ya conectados. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, del Ministerio Conéctate a Jesús. Estamos emocionados por el nuevo formato de nuestras transmisiones y espero que también ustedes estén tan emocionados como yo. Hoy nos toca estudiar el tema número 9 y el tema número 10. El tema número 9, Dios y la sexualidad, ya está grabado, lo van a escuchar después de esta presentación. Y el tema número 10, la nueva criatura y el amor a Cristo y el camino a Cristo, en el primer capítulo, segunda parte. Estamos viendo el amor supremo, segunda parte. Basado en el libro El Camino a Cristo. Bueno, no le demos vuelta, vamos a orar y arrancamos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias le damos, Señor, por permitirnos a esta hora la presentación de el programa número 121. 123, el día 21 de febrero. Oramos, buen Dios, para que podamos llegar a la meta, que son 180 programas, conmemorando los 180 años que cumplimos el año pasado, el 22 de octubre, cuando se cumplieron los 180 años del inicio del juicio investigatorio en el santuario celestial. Gracias, Padre, por Jesús. Amén. El amor supremo, segunda parte. La redención a través del sacrificio de Cristo. Veamos entonces la primera sección de este estudio. La misión de Jesús. Vida y sufrimiento de Jesús. Jesús vivió en un mundo de sacrificios y sufrimientos, experimentando dolor, humillación y sobre todo rechazo. No hay persona, no ha existido otro ser en la tierra que haya sido rechazado al grado en que Jesús fue rechazado. Su vida fue un sacrificio continuo, enfocado en redimir a la humanidad a través de su sufrimiento. Es increíble el esfuerzo que hizo y sigue haciendo Jesús por redimirnos. Y es realmente sumamente extraño la respuesta. Es como una persona que se está ahogando, se lanzan los salvavidas y tratan de salvarle la vida
y la persona no quiere, golpea a sus salvavidas, golpea, en vez de agarrarse y de ceñirse, de aferrarse al salvavidas, lo que hace es que intenta hundirlo. Eso es exactamente lo que ocurre. La respuesta de nosotros para Jesús. Jesús descendió al océano en el que nos estábamos ahogando, en el que nos estamos ahogando. Y en vez de aferrarnos a Jesús, lo que hacemos es que tratamos de hundirlo y de hundirnos con Él. Su vida fue un sacrificio continuo enfocado en redimir a la humanidad a través de su sufrimiento. La redención por el sacrificio. El sacrificio de Cristo fue el medio por el cual Dios pudo derramar su amor infinito sobre un mundo caído a través de su muerte. Se ofrece la redención a todos los que creen en Él. Cuando Caín ofreció lo mejor de su cosecha, ofreció lo que él creía que era lo que Dios quería, consciente de que ese no era el método, el medio que Dios había establecido como sacrificio expiatorio. Caín lo sabía. Caín sabía que en lo que él estaba ofreciendo no había vida, no había derramamiento de sangre. El sacrificio de Cristo fue el medio por el cual Dios pudo derramar su amor infinito sobre un mundo caído. La ofrenda de Caín no implicaba sacrificio, no implicaba derramamiento de sangre. La ofrenda de Caín en nada tipificaba, en nada representaba lo que ocurriría 4 siglos más tarde en la cruz. Sin embargo, la ofrenda de Abel sí tipificaba a Cristo. Era un antitipo de lo que era el tipo, la realidad que era Cristo. ¿Por qué? Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. A través de su muerte se ofrece la redención a todos los que creen en Él. Es interesante que sin creer no hay salvación. Todos los que creen en Él. Veamos ahora varón de dolores. Jesús fue denominado varón de dolores, llevando sobre sí las cargas del pecado de la humanidad. Su sufrimiento fue profundo y reflejó el amor de Dios por las almas perdidas. Varón de dolores. Él llevó sobre sí tu pecado y el mío. Y tú me dirás, pero maestro, yo no había nacido. Pues se adelantó.
porque Él ya sabía que tú ibas a ser pecador. Él ya sabía que yo iba a nacer en pecado. Y se adelantó. Presentó nuestros pecados en su propia vida para que tú y yo no tuviéramos que hacerlo. Su sufrimiento fue profundo. Nadie ha sufrido como Jesús. Y ese sufrimiento reflejó el amor de Dios por cada una de las almas que hasta la muerte de cruz estaban perdidas. Hoy día tú y yo no tenemos por qué perdernos. La entrada a la salvación está garantizada. La separación causada por el pecado. Jesús experimentó la separación de su Padre debido al peso del pecado que cargaba. Este momento angustiante destaca la enormidad del sacrificio y el dolor del Hijo de Dios. No tengo palabras para representar esta escena. Solo te puedo decir que llevó a Jesús a decir Elí, Elí, lama sabactani, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? No tengo tiempo para detallarte, pero estoy seguro que lo vamos a detallar en un programa futuro. Clamor angustioso. Dios mío, Dios mío. El clamor de Jesús en la cruz revela la angustia de su alma ante la separación del Padre. Su súplica refleja la desesperación que siente al cargar el peso del pecado del mundo. Dios mío, Dios mío. A veces me pregunto, ¿qué más tiene que hacer Jesús para que mi respuesta sea la adecuada? ¿Qué más tiene que hacer Jesús para que tú y yo reflejemos, respondamos según sea su voluntad y no la nuestra? Hubo un momento en mi vida que recuerdo que tuve que decir también, Dios mío, ¿dónde estás? ¿Y tú? Yo sé lo que sufrí en ese momento, pero no tengo ni idea, ni lo comparo con lo que sufrió Jesús en la cruz. Ni me acerco por allí. Ninguno de nosotros, por más que esté sufriendo, alcanzará algún día el grado que sufrió Jesús, cargando con el pecado de toda la humanidad. Llegamos ahora a la segunda parte de nuestro estudio y agradezco a los que están conectados. Gracias por estar con nosotros. En la segunda parte de este estudio vemos el amor del Padre. El amor de Dios hacia la humanidad. Dios amó al mundo tanto que dio a su Hijo unigénito, mostrando su amor, que su amor no depende de obras humanas, sino que es intrínseco a su naturaleza.
Su propósito es reconciliar a la humanidad con Él, ofreciendo salvación y esperanza. ¿Qué clase de amor? El amor de Dios por la humanidad no depende de la respuesta que tú le des. Él te va a amar independiente de si tú lo amas o no. Por ti Él entregó a su Hijo y lo volvería a entregar. Gloria a Dios, no va a ser necesario. Porque una vez es suficiente. De que ese sacrificio sea efectivo o no depende de ti, ya no de Dios. Dios ya demostró que te ama. ¿Y tú? La propiciación y su propósito. La propiciación es esencial para la redención. No crea amor en Dios, sino que proviene de su amor. Esto permite que el hombre, a través del sacrificio de Cristo, reciba la justificación por medio de la fe. Es el sacrificio de Cristo lo que permite que tú y yo alcancemos la salvación por medio de la justificación por la fe. Justificación por medio de la fe. No hay otra manera de alcanzar la justificación que no sea por medio de la fe. Usted lo cree que el sacrificio de Cristo lo alcanzó a usted. Si usted cree que el sacrificio de Cristo lo alcanzó a usted, usted está justificado. Pero depende de si usted cree. La relación entre el Padre y el Hijo. La unción entre el Padre y el Hijo se establece a través del sacrificio. Jesús afirmó que su entrega de vida fortalecía su relación con el Padre, mostrando que la redención era el plan divino desde el principio. Antes que usted y yo fuéramos creados, antes que Adán y Eva fueran creados, el plan de salvación ya había sido diseñado. ¡Qué belleza! Dios estaba en Cristo. En Cristo Dios se reveló y reconciliaba al mundo consigo mismo. Esta verdad fundamental muestra cómo el sacrificio de Jesús es una manifestación del amor y la misericordia de Dios hacia la humanidad pecadora. Esta verdad, ¿cuál verdad? Que Cristo y Dios son uno y la misma cosa. Dios estaba en Cristo. Dios no estaba con Cristo. Dios estaba en Cristo. Más allá, porque Cristo era Dios y sigue siendo Dios. Si usted quiere verlo como el Hijo de Dios, fine. Si usted quiere verlo como el Salvador, como su Salvador, está bien. Pero ninguna de esas formas le quita a Jesús el hecho de que Él es Dios. Es esta verdad fundamental muestra cómo el sacrificio de Jesús es una manifestación del amor y la misericordia de Dios hacia la humanidad pecadora. Si usted quiere ver a Jesús solo como el Hijo de Dios, descartando que sea Dios, usted es el que pierde el privilegio de hablar con Dios.
de saber que Dios se sacrificó por usted. Créame, entre el Padre y el Hijo no hay diferencia alguna. No hay diferencia. El Padre y el Hijo uno son, el mismo Jesús lo dijo. Pobre Felipe. Felipe pidió que le mostraran al Padre, Juan 15. Y la respuesta de Jesús fue: tanto tiempo he estado con vosotros y me pides que te muestre al Padre. Si me has visto, el que me ha visto a mí, dijo Jesús, ha visto al Padre. ¿Usted lo cree? Felipe lo creyó. ¿Y usted? Yo sé que este punto es conflictivo para algunos, porque tenemos la tendencia a poner a Jesús por debajo del Padre y que el Padre es Dios y Jesús es el Hijo de Dios. No, Jesús es Dios. El Espíritu Santo es Dios. El Padre es Dios. Las tres personas son un solo Dios. Y eso te lo explico en la lección de mañana cuando vamos a ver la primera creencia de las 6 creencias que recogen las 28, la primera creencia de las 6, la primera doctrina de las 6 doctrinas que recogen las 28 creencias fundamentales. Lo vemos mañana. Bien, espérame mañana y te explico este asunto. Vamos a continuar. El sacrificio y la justificación. Vamos a ver si con esto podemos explicarlo mejor. El sacrificio de Cristo permite que Dios justifique a quienes creen en Él sin comprometer su justicia. Este acto revela el profundo amor de Dios y establece un camino para que los pecadores sean adoptados como hijos. Ok, los que son hijos adoptados somos nosotros, los que creemos. Jesús no solo es hijo de Dios, sino que es Dios. Pero tú y yo somos hijos adoptivos de Dios y no somos Dios. ¿Estamos claros? Así llegamos a la tercera y última parte de nuestro estudio del amor supremo, segunda parte, la redención a través del sacrificio de Cristo. Camino a Cristo, capítulo 1. La magnitud del amor divino. Esta parte también está dividida en 5 secciones. Miremos la primera. La altura, profundidad y anchura del amor. El apóstol Juan reflexiona sobre el amor del Padre, abrumado por su grandeza. Este amor imposible de medir se manifiesta en cada acto de la redención, apuntando hacia su infinita profundidad, invitando a todos a ser participantes de su gracia. Gracias por sus saludos. Llamados hijos de Dios. Por medio del sacrificio de Cristo, los caídos son elevados a la dignidad de hijos de Dios. Qué lindo. Este título no solo implica una declaración, sino también un compromiso divino hacia la redención y transformación del ser humano. Mira, a ver cómo te explico esto. Si tú no quieres que te llamen hijo de Dios, por alguna razón,
Te estás excluyendo. Te estás excluyendo. Voluntariamente te estás excluyendo de permitir que el Espíritu Santo trabaje en tu vida y la transforme. Este trabajo toma toda la vida. El apóstol Pablo lo dijo así: cada día muero. Todos nosotros pasamos por la misma lucha, la misma batalla con la carne. Pero por medio del sacrificio de Cristo, los caídos, o sea, nosotros, somos elevados a la dignidad de ser llamados hijos de Dios. Y no solo de ser llamados, sino de ser hijos de Dios. No solo se nos llama hijos de Dios, sino porque somos hijos de Dios. El poder del amor providente. El amor providente de Dios actúa en cada aspecto de la vida, guiando y proveyendo. Guiando y proveyendo. Él no deja de proveer, Él no deja de conducir. Es el amor providente de Dios el que conduce a su pueblo, conduce a sus hijos. Es el amor providente de Dios el que le proveyó lo que necesitaron en el desierto. Los protegió del calor con una nube de día. Los protegió del frío con una columna de fuego de noche. Les proveyó alimento, pan del cielo, y de una roca produjo un río para que tuvieran agua. Nunca le faltó nada. Este amor no es circunstancial, sino una constante fuerza que sostiene a la humanidad incluso en tiempos de dificultad y prueba. ¿Estás pasando por prueba? ¿Estás ahora en una situación? ¿Te encuentras en una odisea? ¿No sabes cómo salir de ella? Recuerda, el amor providente, el poder del amor providente te guía y te sostiene. Comparación con el amor humano. Muchos de nosotros hemos colocado nuestra esperanza en hombres. Si yo conociera al presidente de la República, me daría un puesto en el Ministerio de Educación. Si yo conociera a la ministra de Finanzas, me daría un puesto en contabilidad del Estado. ¿Se te olvida que tú conoces a uno más grande? Tú eres hijo de Dios. El amor de Dios trasciende cualquier amor humano, siendo perfecto y eterno. Mientras el amor humano puede fallar, el amor divino permanece constante, reflejando una fidelidad y compasión únicas hacia la creación. Ningún otro amor va a reflejar una fidelidad y compasión hacia ti como lo es el amor de Dios. Ternura, la ternura del amor de Dios. El amor de Dios es también tierno y compasivo. Similar al amor de una madre hacia su hijo. Esta ternura se manifiesta a través de su misericordia, que alcanza a los que sufren y buscan esperanza en Él. Amigos,
Como segunda parte de este estudio, ahora vamos a escuchar la opinión de la plataforma de inteligencia artificial ChatGPT-4. Tiene dos análisis, vamos a escuchar el primero. Luego vamos a ver la opinión de la plataforma de inteligencia artificial Copilot. Y cerramos con el segundo análisis del ChatGPT-4. Escuchemos el primer análisis del ChatGPT-4. Este pasaje del capítulo 1 del Camino a Cristo es una de las declaraciones más sublimes del amor redentor de Dios. Vamos a analizarlo utilizando el método T-SUGE, resaltando los aspectos clave que ayudarán a comprender y aplicar este mensaje de manera más profunda. Análisis del texto. El amor supremo. T. Título del texto. El amor supremo. Este título sigue enfatizando que el amor de Dios es el más alto y sublime, superior a cualquier otro amor en el universo. H. Hermenéutica. Interpretación del texto en su contexto histórico y cultural. Escrito a finales del siglo XIX por Elena G. de White, en un periodo en que el cristianismo estaba influenciado por teologías que enfatizaban la justicia de Dios, pero muchas veces descuidaban su amor. Dirigido a personas que luchaban con la idea de un Dios distante y exigente, ofreciendo la imagen de un Dios cercano y amoroso. El énfasis en Cristo como el vínculo eterno con la humanidad es revolucionario, porque presenta un Dios que sufre con nosotros, y no solo un juez distante. Propósito y tema principal: explicar que el sacrificio de Jesús no fue para convencer a Dios de amarnos, sino que fue la demostración más grande de un amor que ya existía. Mostrar que el amor de Dios no es solo un sentimiento, sino una acción concreta y eterna en favor de la humanidad. Estructura y estilo literario. Lenguaje poético y emotivo para transmitir la grandeza del amor de Dios. Citas bíblicas clave como Isaías 53:5, Juan 3:16 y 2 Corintios 5:19, reforzando la idea de la reconciliación. Bien, vamos ahora con el análisis de Copilot, la otra plataforma que nos acompaña. Dice Copilot: vamos a analizar el texto proporcionado utilizando el método TSUHE, donde la H significa hermenéutica y la E exégesis. Texto para analizar: El Camino a Cristo, capítulo 1, parte 2, Amor Supremo. Título: la T de título. Esto es un acróstico. La T es de título. Título del texto: Amor Supremo. Este título sugiere que el capítulo tratará sobre el amor más elevado y puro, que en el contexto del libro se refiere al amor de Dios revelado a través de Jesucristo. H. Hermenéutica. La hermenéutica se enfoca en la interpretación del texto, considerando su contexto histórico y cultural y literario. 1. Contexto histórico y cultural. Autor: Elena G. de White, una prominente escritora y cofundadora de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Época: escrito a finales del siglo XIX. Cultura: dirigido principalmente a un público cristiano, buscando fortalecer la fe y la comprensión del amor de Dios. 2. Propósito y tema. Propósito: mostrar la profundidad del sacrificio de Jesús y el amor de Dios manifestado a través de la redención. Tema: el amor supremo de Dios mostrado mediante el sacrificio de Jesús, su sufrimiento y muerte para la redención de la humanidad. 3. Estructura y estilo literario. Estructura:
El capítulo está compuesto por reflexiones y citas bíblicas que apoyan el argumento central. Estilo: devocional y didáctico, utilizando un lenguaje accesible y emotivo para conectar con los lectores. La I de información del contexto inmediato. Citas bíblicas. El capítulo usa diversas citas bíblicas como Juan 3:16 y otros pasajes que resaltan el amor y el sacrificio de Dios. Referencias a la vida de Jesús. Se hace referencia a la vida, sufrimiento y muerte de Jesús como evidencia del amor supremo de Dios. La S de nuestro acróstico. Significado del texto. Mensaje central. Jesús vivió, sufrió y murió para redimir a la humanidad, demostrando el amor supremo de Dios. El sacrificio de Jesús no fue para crear amor en el corazón del Padre, sino porque el Padre ya nos amaba. Aplicación práctica. Los lectores son llamados a reconocer y aceptar el amor sacrificial de Jesús en sus vidas. Se anima a vivir una vida de fe y gratitud por el sacrificio de Jesús. La U de nuestro acróstico TISU. Uso e interpretaciones históricas. Historia de la interpretación. El texto ha sido utilizado históricamente dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día para enseñar sobre el amor de Dios y la redención. Ha sido una fuente de consuelo y esperanza para muchos creyentes a lo largo de los años. La H, hermenéutica, profundizando. Metáforas y símbolos. La cruz como símbolo del amor sacrificial de Dios. La imagen de Jesús como varón de dolores que lleva sobre sí la carga del pecado del mundo. Términos claves. Amor supremo. El más elevado y puro amor que es el amor de Dios. Redención. El acto de salvar a la humanidad del pecado llevado a cabo por Jesucristo. Propiciación. El sacrificio de Jesús que satisface la justicia de Dios y permite la reconciliación con la humanidad. Llegamos a la E de exégesis. La exégesis se enfoca en una explicación y análisis detallado del texto bíblico usado en el capítulo. Texto bíblico, Juan 3:16, versículo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Análisis. Este versículo central del cristianismo resalta el amor sacrificial de Dios al dar a su Hijo para la salvación de la humanidad. Es el clímax del amor supremo del que habla el capítulo. Isaías 53:5. Versículo. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Análisis del texto. Este versículo profético describe el sufrimiento de Jesús como el medio por el cual la humanidad obtiene la paz y la sanidad espiritual. Resalta el sacrificio y la carga del pecado que Jesús llevó en la cruz. Conclusión. La segunda parte del capítulo, Amor Supremo, del libro El Camino a Cristo, presenta una rica exploración del sacrificio de Jesús y el amor de Dios. Su revelación a través de la vida, sufrimiento y muerte de Jesucristo, utilizando citas bíblicas y metáforas poderosas. Elena G. de White muestra cómo el amor de Dios se manifestó en el sacrificio de Jesús, llamando a los lectores a aceptar y a vivir
en este amor sacrificial. Le damos las gracias a la plataforma de inteligencia artificial Copilot y a su pregunta, sí, sí estamos contentos con el análisis entregado. Muchas gracias. Ahora, para concluir este estudio, pasamos al segundo análisis de nuestro segundo asesor virtual, ChatGPT 4. Escuchemos este segundo análisis. Adelante, profe. El amor supremo, parte 2. Análisis y reflexión sobre el sacrificio de Cristo. Título sugerido: El precio de nuestra redención. Este título resume la profundidad del amor de Dios manifestado en el sacrificio de Cristo. No fue un acto casual ni un gesto simbólico, sino el costo real de nuestra salvación. Resumen del mensaje. Este pasaje profundiza en la entrega total de Cristo para redimir a la humanidad. Jesús, quien vivía en la gloria celestial, se hizo hombre y sufrió la más cruel de las muertes para reconciliarnos con Dios. Jesús sufrió por nuestra paz. Desde el desierto, el Getsemaní y la cruz, experimentó angustia, rechazo y la terrible separación de Dios causada por el pecado. El sacrificio no fue para crear amor en Dios, sino porque Dios ya nos amaba. No fue un acto para convencer al Padre de salvarnos, sino la máxima expresión de su amor infinito. Jesús es nuestro hermano y abogado. No solo nos redimió, sino que permanece con nuestra humanidad ante el trono del Padre, asegurando nuestra victoria. Somos hijos de Dios. A través de la fe en Cristo, somos elevados a la dignidad de ser llamados hijos del Rey Celestial. Dreis. Análisis de los puntos más importantes. Jesús dejó su gloria por amor. Él renunció a la adoración de los ángeles y a la gloria celestial para vivir en una tierra de sufrimiento. Esto muestra la magnitud de su amor. Filipenses 2, 6, 8. El peso del pecado quebrantó a Cristo. La separación de Dios causada por la carga de nuestro pecado fue lo que más le dolió. Mateo 6. Dios ya nos amaba antes del sacrificio. El amor del Padre no nació en la cruz. La cruz es la evidencia del amor eterno de Dios. Juan 3, 16. Jesús se vinculó con la humanidad para siempre. No solo murió por nosotros, sino que sigue siendo nuestro hermano y abogado eterno. El amor de Dios es inmutable. Todo en la vida puede cambiar, pero su amor permanece firme. El sacrificio nos da una identidad gloriosa. Somos hijos de Dios y tenemos un destino eterno con Él. Juan 3:1. 3 preguntas de reflexión. ¿Cómo cambia tu vida al saber que Jesús sufrió y murió por amor a ti? ¿Has sentido alguna vez la separación de Dios por el pecado? ¿Cómo te restauró su amor? ¿Qué significa para ti ser un hijo de Dios y vivir con esa identidad en tu día a día, sin paralelismos con otras escrituras? Isaías 53, vers 5. El castigo de nuestra paz cayó sobre él, y por sus llagas nosotros sanamos. Dioses 5. Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Hebreos 2:11. No se avergüenza de llamarnos hermanos. Romanos 5:8. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Juan 15:13. 6. Aplicación y conclusión. Aplicación. Si Cristo dejó todo por nosotros, ¿qué estamos dispuestos a dejar por Él? Vivamos con la identidad de hijos de Dios, recordando el precio que pagó por nuestra redención. Aceptemos su sacrificio con gratitud y compartamos su amor con otros. Conclusión. El amor de Dios no cambia ni se apaga. Jesús se hizo hombre y sufrió el peso del pecado para darnos vida. Al meditar en este amor supremo, nuestra única respuesta debe ser rendirnos a Él en gratitud y vivir como hijos del Rey. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. ¿Cómo te impacta este mensaje? Comparte tu reflexión y vivamos juntos este amor supremo.
Gracias, profe. En Isaías 53:5 dice, el castigo de nuestra paz cayó sobre él y por su llaga nosotros sanamos. Segunda de Corintios 5:19, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Hebreos 2:11, no se avergüenza de llamarnos hermanos. Romanos 5:8, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Y Juan 15:13 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Acá tenemos 5 citas dignas para un estudio de cada una. Te invito a reflexionar sobre estas 5 citas. Isaías 53:5, 2 Corintios 5:19, Hebreos 2:11, Romanos 5:8 y Juan 15:13. Te voy a explicar cómo. Ya la plataforma de inteligencia artificial, Copilot y ChatGPT 4, conocen el método TiSU-HE. Escribe la cita y pídele que la analice según el método TiSU-HE. Cada una de ellas. Acá no tengo el tiempo para analizar cada cita, porque ya el video ya está por cumplir su tiempo de duración, que es 1 hora. Pero tú puedes hacer este trabajo. La plataforma de inteligencia artificial es gratuita. Y pídele que te haga el análisis. Hágame un análisis TiSU de esta cita, Isaías 53:5. Bien, y cada una de las citas que te he dado. Y vas a ver cómo te va a dar todo lo que se puede sacar. El resumen del mensaje, el análisis de los puntos más importantes, te va a dar preguntas de reflexión, te va a dar paralelismo de las citas con otras citas bíblicas. ¿Ok? Bien, recordemos los puntos más importantes de este estudio. Jesús dejó su gloria por nosotros. El peso del pecado quebrantó a Cristo. Dios ya nos amaba antes del sacrificio. Jesús se vinculó con la humanidad para siempre. El amor de Dios es inmutable y el sacrificio nos da una identidad gloriosa. Amigos, concluimos este estudio. Tengo 3 conclusiones. La primera, el amor de Dios no cambia ni se apaga. Jesús se hizo hombre y sufrió el peso del pecado para darnos vida. Al meditar en este amor supremo, nuestra única respuesta debe ser rendirnos a Él en gratitud y vivir como hijos del Rey. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. 1 de Juan 3:1. Esta es mi primera conclusión. Vayamos a la segunda. Segunda, el propósito del tema principal. Y explicar el sacrificio de Jesús no fue solo para convencer a Dios de amarnos. No fue para convencer a Dios de amarnos. No. Él no necesitaba eso. El sacrificio de Jesús no fue para convencer a Dios de que nos amaba, sino que fue la demostración más grande de un amor que ya existía. Amigo, tú que estás allí, dile al mundo que no importa lo que tú hagas o dejes de hacer, Dios te seguirá amando porque siempre te ha amado. ¿Estás conmigo? Gracias. Mostrar que el amor de Dios no es solo
un sentimiento, sino una acción concreta y eterna en favor de la humanidad. Esta es mi segunda conclusión. Y ahora vamos a la tercera. La segunda parte del capítulo Amor Supremo del Camino a Cristo presenta una rica exploración del sacrificio de Jesús y el amor de Dios, su revelación a través de la vida, su sufrimiento y muerte de Jesucristo. Utilizando citas bíblicas y metáforas poderosas, Elena G. de White muestra cómo el amor de Dios se manifestó en el sacrificio de Jesús, llamando a los lectores a aceptar y vivir en este amor sacrificial, llamando a los lectores. El amor de Dios es también tierno y compasivo, similar al amor de una madre hacia su hijo. Dios te está presentando una pequeña muestra, pero el amor de Dios es mucho más grande que el amor de una madre por su hijo. Esta ternura se manifiesta a través de su misericordia, que alcanza a los que sufren y buscan esperanza en Él. Déjame explicarte. Tú no tienes excusa para perderte. ¿Por qué? Porque Dios no solo te está esperando, sino que vino a buscarte. Amén. Es tiempo de orar. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias por los que hoy pudimos estudiar. Quiero orar por los que están conectados, por los que han estado conectados y por los que se conectarán a esta grabación que queda colgando en las redes sociales. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amigos, soy tu hermano en Cristo, José Moreno, y habiendo completado ya la hora, te invito a que veas la retransmisión, tanto de la primera parte que presentamos en la mañana, a la madrugada. A partir de hoy, la primera versión de este programa se va a transmitir a las 12 y 1 minuto de la noche. Y la retransmisión se transmitirá a las 8 de la noche del día, de ese mismo día. Y en la tarde, a las 3 de la tarde, como hicimos hoy, vamos a presentar el en vivo del tema, de uno de los dos temas que tocan cada día. Recuerden que cada día estudiamos dos temas. El uno va en video, el otro va en vivo. Bueno, hoy hemos tomado para transmitir en vivo el tema número 10, la nueva y su camino a Cristo. El próximo viernes estaremos tomando para transmitir en vivo el tema número 9, Dios y la sexualidad. Testimonio acerca de la conducta sexual, adulterio y divorcio de Elena G. de White. Mañana estaremos transmitiendo en vivo En esto creemos. Doctrina número 1. Bien. Cada día vamos a transmitir uno de los dos temas en vivo y el otro va en video. Amigos, gracias. Muchas gracias por darnos sugerencias, porque todas estas son sugerencias que ustedes nos han regalado para la transmisión. Déjenme saber desde dónde me escriben. Yo le voy a poner aquí
Un saludo general desde la Iglesia Adventista de Dimensión Profética en la ciudad de Panamá, calle 15, Río Abajo. Les esperamos mañana. Iglesia Adventista del Séptimo Día, Dimensión Profética, calle 15, Río Abajo, Panamá, ciudad de Panamá. No me queda tiempo para más. Les recuerdo que al que el Señor llama, capacita, al que envía, acompaña, siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia y el Espíritu Santo. Todos juntos, rumbo al cielo. Amigo, gracias, muchas gracias. Te voy a dejar un minuto para que medites y ores antes de cerrar la transmisión. Medito contigo. Gracias, Señor, por acompañarnos en esta hora de transmisión. Gracias por las recomendaciones y gracias por su misericordia. Gracias por su sacrificio en la cruz y gracias por ser nuestro abogado. Oramos, buen Dios, por aquellos que están conectados, por aquellos que han permanecido a lo largo de toda la transmisión, por aquellos que han pasado 1 o 2 minutos en esta transmisión y por aquellos que se detendrán para escuchar, ver y analizar el video que queda colgando en las redes sociales. Señor, que tu Espíritu nos toque a todos y nos regale el gozo de ser transformados en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga a todos. Buenas tardes. Bendiciones. Esta fue la transmisión del viernes 21 de febrero del año 2025. Momentos con Jesús y feliz para siempre. Bendiciones.